Queremos también destacar la presencia de la diputada Sandra Hernández Barrera, de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia de la Legislatura Local del Estado de Hidalgo. Bienvenida. Invitamos ahora a don Ricardo Bucio Mújica que nos acompañe. Don Ricardo Bucio Mújica es el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludo a los integrantes de la mesa, senadora Hilda Flores, senadora Diva Gastelum, senadora Martelena García, senador Juan Carlos Romero Hicks, senadora Angélica de la Peña, senador Alejandro Encinas, también a los senadores y senadoras presentes y también a las diputadas, diputada Amalia Zavala, diputada Verónica Juárez. ¿Qué dije, perdón? Verónica Juárez, te falta Amalia. Ah, no dije el apellido, perdón, diputada Amalia García. Bien, quisiera hacer algunos comentarios, quizá en principio para ubicar desde nuestra perspectiva el momento y la problemática en la que se inserta esta iniciativa de ley preferente respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Primero recordar que México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, me parece que tiene el más amplio marco de protección, de reconocimiento de derechos que ha tenido México en toda su historia. Eso es una enorme ventaja, es una base sobre la cual se inserta esta iniciativa y contempla también la obligación de todas las instituciones públicas, como bien sabemos, de atender los derechos, de hacerlos garantía, de hacerlos también exigibles. La reforma en materia de derechos humanos significó un enorme avance también en materia de igualdad y no discriminación, y esto lo dice claramente el artículo primero constitucional, tiene una relación con la discriminación por edad que existe en esta sociedad, que existe en todas las sociedades, y con la reforma, con la homologación con rango constitucional de los tratados internacionales que tienen relación con derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación creció exponencialmente con este nivel, con este rango en nuestro país. Creo que a partir de esto el reto con el que se enfrenta México es el de una armonización legislativa, normativa y de políticas públicas acorde a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y para ello creo que quisiera destacar que para esta iniciativa es especialmente importante, como para todas las que refieren a derechos humanos, tomar en cuenta la enorme dificultad que hay para insertar esta iniciativa en un marco legal que tiene México desde el nivel federal hasta los niveles locales, que no solo es legislativo, sino es también normativo, que tiene una perspectiva a veces no clara, a veces contradictoria con los derechos humanos. En México convive la reforma constitucional, convive el artículo primero constitucional con una enorme cantidad de normas que fueron creadas en otro momento con otros propósitos, que no tienen una perspectiva de derechos humanos, que fueron hechas para organizar servicios, para administrar asuntos públicos en general, para administrar también el acceso al poder, para definir atribuciones de instituciones, pero que no fueron hechas para garantizar derechos a los ciudadanos. Entonces, y que además no solo no fueron hechas así, sino fueron hechas prácticamente la totalidad con una mirada adultocéntrica. Esto implica que es muy complicado
o es, desde mi perspectiva, prácticamente imposible pensar que una ley, aunque sea de carácter general, tiene la capacidad de lograr que haya la garantía de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución para todas las personas menores de 18 años. Requerimos entonces una reforma más amplia, una reforma de mayor calado. Voy a hacer una propuesta en este sentido. Es sin embargo, un acierto que ya se ha mencionado hoy y los días anteriores, la iniciativa de tener una ley general que tenga una perspectiva que incluya el marco legislativo, las políticas públicas de todas las autoridades que existen en nuestro país. Aunque esta ley general, menciono, no va a resolver todos los problemas, sí es importante que sea un detonante de la armonización legislativa en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tiene que ser la base de partida y tiene que obligar a este Congreso y a los congresos locales a revisar la legislación desde esta perspectiva. Yo quisiera comentar que en alguna ocasión me referían respecto del tema de discapacidad. Además de la ley específica en la materia, ¿hay alguna otra ley que revisar en materia de discapacidad? Yo mencionaba todas las que tengan que ver con personas, tienen que ver con discapacidad, ¿no? Todas la legislación que tenga que ver con personas, y para eso son las leyes, para regular la relación entre las personas, tienen que tener un enfoque dirigido a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hoy día el marco legal a nivel nacional no lo tiene. Quisiera también mencionar algunas cuestiones que nos parecen muy importantes a rescatar y a conservar de la iniciativa. Una es el carácter general. Sin duda es un avance que podamos tener la posibilidad de articular, de dar iguales obligaciones con las características diferenciadas a la Federación, al Estado, a los municipios, establecer y delimitar los ámbitos de competencia, definir cuáles son los espacios concurrentes y cuáles son los específicos para cada uno de estos gobiernos, y con ello dar una base para facilitar la coordinación y articulación del Estado mexicano en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto además va a ayudar a combatir un efecto nocivo, me parece, un efecto nocivo que a lo largo de la historia ha sido que ha provocado una mala interpretación del federalismo, y que es la discriminación territorial. Hoy día en México, me parece, incluso el marco legal que existe antidiscriminatorio es discriminatorio a nivel territorial, dependiendo del espacio de la entidad federativa, dependiendo del tipo de ley estatal que tengamos en cada una de las entidades, dependiendo de las políticas públicas que hay en relación a ellas, las personas en nuestro país están protegidas en mayor o menor medida por esta causa, ¿no? A la multiplicación de perspectivas que tenemos en las entidades con respecto de los derechos ha llevado a ello, y me parece que la perspectiva a partir de la reforma constitucional, hacer un ejercicio continuado, dialogado, consensuado de leyes generales va a ayudar en esta perspectiva. Es sin duda un acierto también que se parta del marco de derechos humanos nacional e internacional. Claramente una ley no puede ni debe definir exhaustivamente todos los derechos que están reconocidos, eso ya está reconocido en el marco de derechos nacional e internacional. De hecho, entre más vaya avanzando el Estado de Derecho en México, menos tendríamos que hacer una referencia explícita a cada uno de los derechos que ya están reconocidos en otras leyes, pero ayuda mucho a explicitar lo que establece con claridad la Constitución, específicamente el artículo primero. Es también, nos parece un acierto la propuesta de un sistema nacional en coordinación con el actual Sistema Nacional DIF. Es decir, la propuesta de diseñar la articulación, la coordinación interinstitucional. Operativamente creo que México no tiene ningún otro reto que sea mayor que articular las tareas de cerca de 2.600 gobiernos distintos
a nivel ejecutivo, de los poderes en los 3 niveles, de las muchas autoridades que integran cada uno de los gobiernos. Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, nos relacionamos con una enorme cantidad de autoridades distintas y cada una tiene una perspectiva. Además, creo que es claro, nos enfrentamos con ello todos los días, hay miradas diferenciadas y parciales de las personas y de lo que deben de poder tener o no como derecho, no solo reconocido, sino de poder ejercer los niños, niñas y adolescentes. Esta perspectiva de organización de los gobiernos también responde a lo que dice la sociedad en su percepción dicha en la encuesta nacional sobre discriminación en México, de la cual solo quiero dar un dato. En esta encuesta se pregunta si en México los niños, niñas, adolescentes tienen los derechos que la ley les da, tienen los derechos que les quieran dar sus padres o no tienen derechos por ser menores de edad. Un porcentaje mayoritario, 67%, cree que en México las personas menores de 17 años, de 18 años, tienen los derechos que la ley les da, pero hay un 27%, casi 28%, que cree que los niños tienen derechos, solo los derechos que los padres les quieran dar, y 4%, en algunos lugares del país hasta 8%, que creen que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. Esta percepción social también se ha ido definiendo no solo en el marco legal, sino en las acciones de los gobiernos, en las acciones de política pública, y por eso se hace indispensable de manera absoluta la coordinación interinstitucional. Pero también es necesario desde nuestra perspectiva que contemos con una posibilidad de regulación mayor no solo a esta ley, sino mayor también a lo que la ley define como el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. Y es una ley reglamentaria del párrafo 3º del artículo 1 constitucional. Yo quisiera referir en relación a esta propuesta el efecto que ha tenido en México haber reglamentado en el año 2003 el entonces párrafo 3º del artículo 1, la cláusula antidiscriminatoria. Lo que dice hoy este párrafo 5º día, la cláusula antidiscriminatoria que se inscribió en la Constitución en el año 2001, pudo haberse quedado como una definición de principios. Ya estaba, de hecho, en la legislación mexicana, había los tratados internacionales ratificados por nuestro país, pero el legislador en el año 2003 la expresó en una ley reglamentaria, le definió un marco institucional vía el CONAPRED y ahora una gran cantidad de instituciones también a nivel local, y obligó a que existan políticas públicas, que exista hoy día un programa nacional, que existan mecanismos de protección. El actual párrafo 3º del artículo 1 constitucional, que define la obligación de todas las autoridades de promover, de respetar, de garantizar los derechos humanos, no tiene una reglamentación. Entonces me parece que toda la potencia que está de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que está resumida en este párrafo, se pierde sin una ley reglamentaria. Esto debería de ser además un paraguas para el ejercicio de derechos, no solo en referencia a niños, niñas y adolescentes, sino a todos los derechos humanos que están reconocidos en nuestro marco legal. Regresando a la iniciativa y a la propuesta de coordinación, ya el Comité de Derechos del Niño también ha identificado una serie de medidas que se necesiten para la aplicación efectiva de la Convención, y entre ellas define la observación general 5, el establecimiento de estructuras especiales y la realización de actividades de supervisión y de formación en el gobierno, en el Ejecutivo se entiende, en el Parlamento, en los parlamentos y en la judicatura en todos los niveles. No es una actividad solamente que pueda estar circunscrita al Ejecutivo federal y a la coordinación de este Ejecutivo con los otros órdenes de gobierno. Una siguiente observación es que nos parece acertada la ubicación de la coordinación de este sistema en la Secretaría de Gobernación, en relación a que este es un tema de derechos, es un tema de federalismo, de coordinación federal. Difícilmente podría llegar a
a la aplicación de lo que pretende una ley general sin una coordinación federal adecuada, y también evidentemente es un tema de gobernabilidad, y eso es competencia de la coordinación de esta Secretaría. No es un tema de asistencia, no es un tema de salud, no es un tema que sea solamente de educación o de muchas otras materias que tienen relación. Respecto a la igualdad y a la no discriminación en el ejercicio de derechos, quiero hacer énfasis en algunos elementos que tendrían que estar de manera obligada en cualquier iniciativa que proteja derechos de grupos de población específicas. Uno, el reconocimiento de las personas, en este caso de niños, niñas, adolescentes, como sujetos de derechos. Asegurar que se reconocerán derechos y garantías, superando una visión estereotipada, una visión parcial, una visión minimalista que ha discriminado a este sector de población históricamente en la legislación y también en las políticas públicas. También el hecho de que existan las medidas suficientes para cumplir con el artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución, la obligación de todas las autoridades. Y aquí nos parece que la iniciativa tiene una posibilidad amplia de fortalecerse, de cómo definir las responsabilidades de estados y municipios, cómo definir los mecanismos de articulación, de tal manera que esta obligación de cumplimiento de los derechos que están establecidos se dé adecuadamente. Nos parece también que es importante que se defina con mayor claridad, y hay la posibilidad en el armado, en el esquema que tiene la iniciativa de hacerlo, de definir mejor la transversalidad de los derechos humanos, los mecanismos de exigibilidad, no solo la parte de reconocimiento, la parte de garantía, sino los mecanismos de exigibilidad. ¿A qué me refiero con ello? Hoy día, aunque evidentemente el sujeto obligado del cumplimiento de los derechos son las autoridades, el sujeto del derecho son las personas, y son niños, niñas, adolescentes, son también las familias, son quienes tienen que ver reflejado en la vida cotidiana el efecto de esta ley, y esto lo podrán ayudar en la implementación de ello a través de adecuados mecanismos de exigibilidad. Si un niño o niña con discapacidad, por ejemplo, no es aceptado en la escuela, tiene que poder exigir ese derecho en esa escuela, no tiene que ir a 10 escuelas distintas a ver en cuál escuela es aceptado, porque sin tener un mecanismo de exigibilidad adecuado para cualquier tipo de actividad, no hay manera de saber si la ley tiene una adecuada implementación y si del reconocimiento legal estamos pasando realmente a la garantía que puede ser evaluable, digamos, vía la exigibilidad de los derechos y los espacios de participación efectiva de la niñez y de la adolescencia, de lo cual también se ha hablado sobre todo el día de ayer. Hay también para ello me parece que puntualizar dos cosas. Uno, definir con toda claridad la obligación de las autoridades de regular a los privados, lo cual ha sido no solo en este tema, ha sido en muchos temas a lo largo de la cultura legislativa, que tenemos un defecto que se ha a veces repetido. Aunque en muchas leyes los particulares son sujetos obligados, no hay mecanismos adecuados para que el Estado, las autoridades regulen a los particulares. Y aunque el Estado, las autoridades, tienen que garantizar los derechos vía servicios directos, también tienen que hacerlo vía el impedimento, la eliminación de toda forma de discriminación, de distinción desventajosa que se hace a través de los servicios públicos y de toda interacción que hay entre los particulares. Creo que este además es el principio básico que dio la posibilidad de legislar ya hace unos años la intervención del Estado en la violencia intrafamiliar, lo que parecía el ámbito más privado entre las personas, en donde no hay ni siquiera relaciones públicas, hay relaciones solo privadas. Este ámbito de relaciones privadas, cuando hay efectos negativos en contra de los derechos de las personas, tiene que estar regulado por el Estado. También nos parece que se tienen que generar
procesos o protocolos, ya describieron con claridad los de la Suprema Corte de Justicia, pero no solo para la justiciabilidad, sino para la garantía de los derechos vía las acciones de los ejecutivos, de tal manera que puedan saber y puedan tener, digamos, la definición concreta de qué acciones tiene que hacer cada autoridad en cada ámbito temático para poder cumplir con la garantía de derechos. Esto también inclusive puede ser una tarea que quede descrita para el Sistema Nacional en la propia iniciativa de ley. Cada uno de los ámbitos, sectores de la vida pública tiene que tener protocolos de actuación para ir ampliando esta perspectiva de inclusión de derechos de niños, niñas y adolescentes. La perspectiva antidiscriminatoria nos parece evidentemente muy importante, sobre todo de tal manera que se pueda tomar en cuenta de manera adecuada la discriminación interseccional o la discriminación múltiple. Las personas que sufren estos tipos de discriminación, sumando la discriminación por edad a la discriminación por cualquier otro motivo prohibido de discriminación, apariencia, nivel socioeconómico, religión, ubicación territorial, preferencia sexual, etcétera, etcétera, son sin duda los grupos de niños, niñas que sufren mayor violación a los derechos humanos en nuestro país. Yo quiero compartirles algo que quizá es de conocimiento común, pero que me parece como dato muy importante, como tema de alarma. Cuando preparamos la sustentación de México ante el Comité de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familiares en el 2011, después en 2012 la del Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la del Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y ahora las del Comité de la Convención de Discapacidad, que será la próxima semana. No sabemos en México cuántas personas, ni cuántos niños, niñas y adolescentes con discapacidad son indígenas y en qué espacios territoriales están. Sin duda, al menos por las estadísticas del INEGI, pueden ser varias decenas de miles de personas, pero no tenemos la información suficiente porque estos espacios de discriminación interseccional hoy día están fuera de la perspectiva de las políticas públicas, no están en el ámbito de competencia de las autoridades que atienden a la población indígena, ni a la población con discapacidad, ni a los niños y a las niñas, y son evidentemente quienes están en estos hoyos negros de la política pública, que son provocados también por hoyos negros de la legislación, que no llegan a atender la posibilidad de evitar la discriminación interseccional o múltiple. Hay muchos grupos de población que están ahí, creo que se han ido expresando en estos días. La magistrada me recordaba la población de la infancia callejera, pero me parece que hay muchos grupos de población que tienen estas características de población de discriminación interseccional. Y por ello nos parece importante fortalecer la cláusula antidiscriminatoria de esta iniciativa, de tal manera que se homologue a la que establece hoy día la recién reformada Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue fruto del trabajo de este Senado y que se aprobó aquí en marzo de este año. Me parece que es una cláusula que hoy día supera incluso las cláusulas antidiscriminatorias que tienen la mayoría de tratados internacionales en esta materia. Creo que es también importante resaltar la posibilidad de fortalecer las medidas de igualdad, es decir, las acciones proactivas, de las cuales ya se han mencionado algunas, las acciones afirmativas, las medidas de nivelación, las medidas de inclusión, para poder no solo atender y tener en la óptica de los servicios públicos a la población sujeto de esta legislación, sino para poder tener las medidas especiales que determina la Convención para reducir o eliminar las condiciones que llevan a la discriminación.
también vía el trabajo de este Congreso se estableció un apartado importante de medidas de igualdad en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y se establece ahí además que uno de los grupos que requieren medidas especiales y acciones afirmativas en particular son los niños, las niñas y las adolescentes. No pueden ser de ninguna manera las medidas especiales para todos los grupos de población, pero para este grupo sí. Aunado a lo anterior, solo quisiera describir los temas de algunas recomendaciones generales que nos permitiremos entregarle a las presidentas, a los presidentes de las comisiones que tienen a su cargo la revisión de esta iniciativa, recomendaciones que se refieren a los tratados internacionales, a la mejor inclusión y descripción de contenidos de los tratados, al lenguaje incluyente, no solo en materia de género, sino en otras materias, de tal manera que el lenguaje no tenga un carácter neutral, sino sea explícitamente inclusivo, incluyente, a la participación de la sociedad civil vía mecanismos como los que ya también se refirieron ayer, mecanismos de participación en los órganos colegiados como en el sistema en donde haya representación ciudadana y representación de las instituciones públicas, modelo que podría repetirse tanto a nivel estatal como a nivel federal. Precisión en las competencias a nivel estatal y a nivel federal, las responsabilidades también de los municipios, la visibilización de las situaciones particulares de discriminación múltiple y dos cuestiones que pueden ser de mucha utilidad para el trabajo del sistema. Uno, un sistema de generación de información. Hay muchos sistemas y hay mucha información en este país, pero no hay para todos los temas temáticamente no hay un espacio en donde la información se articule, se analice adecuadamente y se defina con claridad como un insumo para la toma de decisiones en materia de política pública y proponer también que la ley ya contemple que la ley ya contemple un sistema de seguimiento, no solo un mecanismo de vigilancia, sino un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Sabemos bien que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de Tortura, que son tratados internacionales recientes, ya suponen un mecanismo nacional de vigilancia a estas convenciones, pero las convenciones que se hicieron con antelación no suponían un mecanismo de vigilancia. La Convención de los Derechos del Niño no la contempla y aquí podrían hacerse dos, un mecanismo para la vigilancia del cumplimiento de la Convención, pero sobre todo un mecanismo para la vigilancia de la implementación de la Convención, en donde pudiéramos saber una por una de todas las obligaciones legales que México ha adquirido vía la Convención y que adquirirá vía esta ley general, de qué manera se cumplen, a través de qué autoridad, en qué tiempo, en qué plazo, en qué fecha, para evitar que el cumplimiento de la ley sea una posibilidad, una dificultad importante que impida la garantía de los derechos. Igualmente, también proponer que el sistema que se vaya a crear obligue a la elaboración de un informe anual que contenga la descripción de la información de las actividades hechas por las dependencias que tengan responsabilidades y fortalecer la posibilidad de acción de la Secretaría Ejecutiva tal cual está descrita. Nos parece que sí, la Secretaría de Gobernación va a articular esto, necesita una Secretaría Ejecutiva que, aunque no sea un órgano descentralizado, que aunque no sea un nuevo organismo, sí tenga capacidad técnica de acción y de articulación y no sea una figura solamente que articula la posibilidad de que funcione este colegiado. Muchas gracias a todos y a todas. Hemos escuchado 5 visiones muy
enriquecedoras. Uno, de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una tercera del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cuarta por parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y la última del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De estas 5 visiones, que son ópticas complementarias y cada una muy ilustrativa, ahora vamos a abrir a preguntas y diálogo de los legisladores y las legisladoras. Pregunto a los legisladores que quieren intervenir si por favor me lo hacen saber para ir haciendo la lista. Amalia. Mariana. Entonces, ¿quién es la otra? Y luego yo. Tú y yo. ¿Tú también quieres intervenir? Tengo registrados por ahora a la diputada Amalia García, a la senadora Gochi, a la senadora Mariana Gómez del Campo, al senador Alejandro Encinas, a la senadora de la Peña y a la senadora Martelena García, por ahora. ¿Alguien más de los legisladores quisiera? Doña Amalia García Medina, por favor, escuchamos. Deseo de verdad, de manera muy sincera, agradecer la oportunidad de dar un punto de vista sobre esta iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la República al Congreso de la Unión, y he decidido anotarme como una gente que está muy interesada de verdad en los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y me parece que siendo el Senado de la República la Cámara de origen de donde va a surgir ya un dictamen, aunque es cierto que se enviará a la otra Cámara, me parece que aquí hay la sensibilidad y la disposición espléndida para poder ir revisando el contenido de esta iniciativa preferente. Y yo quiero adelantar algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre el capítulo 17, que se refiere precisamente a derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados. En primer lugar, diré que es claro, como se ha dicho aquí en las demás intervenciones y como también en la exposición de motivos de esta iniciativa de ley se señala que hay un marco que obliga al Estado mexicano a atender a la infancia. Y este marco es múltiple y es muy relevante. De verdad resulta muy importante que se considere la necesidad de afinarlo y de trabajar de manera muy rigurosa, muy puntual para proteger a la infancia. Y diría en ese sentido que desde mi punto de vista, incluso con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, con lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que además hace referencia al interés superior de la infancia, y también con las convenciones que México ha ratificado, como la Convención de los Derechos de la Niñez. Esto permite, junto con otros ordenamientos, que se haga algo verdaderamente espléndido. Y tengo conciencia de que lo que hoy se reforme, la ley que se apruebe, seguramente que servirá por muchos años y que va a ser difícil que se pueda estar modificando, aunque siempre existe esa facultad, pero es una oportunidad invaluable. Entonces, en primer lugar diría que me brinca hasta el título de este capítulo 17, Derecho de Asistencia Social para la Atención de Niñas, Niños o Adolescentes Migrantes No Acompañados. Me parece que sería muy adecuado, en lugar de hablar de asistencia social, hablar de una ley que protege derechos, que garantiza derechos, tal como se ha dicho aquí. Y creo que subrayar este concepto de los derechos, de la garantía de los derechos, sería formidable. También diré que cuando se habla de la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, estando yo
plenamente convencida de la necesidad de que se respeten, garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, migrantes. No me parecería adecuado que se dejara fuera a todos los demás niños migrantes. Por supuesto que los que están en máxima vulnerabilidad son los no acompañados, pero los niños, niñas y adolescentes migrantes están en una situación de vulnerabilidad enorme. Y luego, ya la propia ley de migración señala claramente cuando habla de niños migrantes que la referencia es no solamente a los extranjeros, habla de niños migrantes nacionales y extranjeros, porque el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene múltiples expresiones. Hay niños migrantes en nuestro propio país, generalmente hijos de jornaleros agrícolas, que van y vienen a distintos lugares, y es muy importante que si se habla de la protección de los derechos de la infancia, se garantice también la protección de los niños migrantes internos. Y no es una obviedad subrayarlo, al contrario, es necesario que lo especifiquemos en la ley, porque cuando va una familia de jornaleros agrícolas a un determinado lugar, no siempre se siente la obligación de garantizarle los derechos a esos niños, hijos de jornaleros agrícolas. Adicionalmente, junto a los niños migrantes que llegan a nuestro país, tenemos miles y miles de niños migrantes menores de 18 años mexicanos, que además, como todos sabemos, el fenómeno de la, se le llama repatriación, de la deportación, es un fenómeno muy fuerte. Y se requiere garantizar que los niños y niñas mexicanos que son deportados y que regresan a nuestro país tengan garantizados sus derechos. Por eso yo, sabiendo de la sensibilidad que hay aquí, abogo porque se hable de niñas, niños, migrantes nacionales y extranjeros. Y que no digamos solo los no acompañados. Insisto, los no acompañados son los más vulnerables. Tenemos sin duda una convicción de que debe protegérseles, pero puesto que es una ley general, es pertinente que abarque a todos, a todas, a los nacionales y extranjeros, a los acompañados y no acompañados, es decir, absolutamente a todos los niños y niñas. Y sin duda, también yo diría que me preocupa, quiero expresar algunas preocupaciones, que en el artículo 101 de este capítulo 17 se señala en el segundo párrafo: toda autoridad que tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es migrante extranjero no acompañado, de la información, debe informar inmediatamente al Instituto Nacional de Migración para que determine su condición. ¿Qué me preocupa? Que sea cualquier autoridad, de cualquier tipo, la que dé aviso de que hay un niño migrante indocumentado. Si algo hemos reclamado desde México para nuestros migrantes en Estados Unidos, es que no sea cualquier autoridad, sino que hay autoridades específicas, instituciones encargadas de atender la condición migratoria de las personas. Esa es tarea del Instituto Nacional de Migración. Pero si cualquier autoridad va a dar parte, podemos entrar en una situación delicada. Yo por lo menos quisiera subrayarlo, no quiero dejar de señalarlo y de advertir esta situación. Además, quiero subrayar algo que hemos en México coincidido de manera generalizada, y me parece que eso es de lo que debemos rescatar con mucho énfasis, la concepción de que antes que migrantes son niños, antes que migrantes, antes que la condición migratoria, antes que su calidad específica migratoria, documentados o indocumentados, son niños. Y la Convención sobre los Derechos de la Niñez establece claramente que la prioridad, y lo dice el artículo 1 constitucional y lo dice el artículo 4 constitucional, la prioridad es garantizar su interés superior. Por eso me preocupa que la autoridad migratoria o que cualquier persona vaya con la autoridad migratoria y a lo mejor la palabra que uso es muy fuerte, pero que denuncie a un niño indocumentado. Bueno, podemos entrar en un terreno de verdad muy, muy delicado. Creo que debemos cuidar esto. Y luego, en la propia ley, en el articulado, tal como lo hemos visto, se señala
en algunos de los artículos, por ejemplo, que serán las autoridades, y hablo específicamente del artículo 103, serán las autoridades migratorias respecto de niñas, niños y adolescentes migrantes los que deberán prestar servicios a estos niños. Y cuando uno lo lee parecería realmente que está muy bien garantizarles que tengan sus 3 alimentos al día, supervisar la calidad de los alimentos, promover el derecho a la preservación de la salud, garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños y adolescentes, mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento. Pero nada más que brinca una cosa: el Instituto Nacional de Migración no es el que tiene, de acuerdo con nuestra ley de migración, la tarea para darle alimento, alojamiento, atención en salud, etcétera, 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 a los niños migrantes. Es más, dice claramente la ley, y aquí hay una contradicción, habría una contradicción si se aprobara esto con la ley de migración, que los niños menores de 18 años no pueden estar en una estación migratoria, no pueden estar en una estación migratoria de ninguna manera. Tienen que ser canalizados al sistema DIF nacional o a los DIF estatales o a instituciones con las cuales el sistema DIF nacional o los sistemas o los DIF estatales tengan algún convenio. Un niño no puede estar en una estación migratoria, lo dice la ley de migración. Entonces, este artículo 103 que establece todo lo que haría el Instituto Nacional de Migración, por lo menos la percepción que brinca es que entonces los va a tener ahí. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estarán ahí, puesto que les va a garantizar todo? Cuando la ley dice que en cuanto la autoridad migratoria entre en contacto con un niño o adolescente migrante, lo canaliza inmediatamente al DIF, inmediatamente. Además, por supuesto, dando aviso a la Comisión de Derechos Humanos y a las autoridades pertinentes, de tal manera que si ya se pone en el centro las funciones y las tareas del Instituto Nacional de Migración, parecería que durante un tiempo prolongado estarían ahí los niños, niñas. Y luego hay otro aspecto que yo quiero tocar que me parece pertinente y me parecía urgente tratarlo aquí, en este espacio. Se habla de que se garantizará inmediatamente también la unidad familiar. Es cierto que es un derecho humano universal garantizar la unidad familiar, pero, y yo quiero entrar aquí a la especificidad de la condición de niñas, niños migrantes. Lo que se ha podido constatar son, cuando se analizan las causas de la migración de los niños, es que puede ser por situación económica muy precaria, es decir, por miseria. Puede ser también por el deseo de reunificación familiar, que es un derecho humano que debería garantizarse. Puede ser que están saliendo de su lugar de origen forzados por la violencia del crimen organizado y están salvando la vida, pero puede ser también que hayan dejado su lugar de origen y su hogar por violencia intrafamiliar. Entonces, se tiene que garantizar el interés superior de la infancia, de los niños migrantes, sabiendo por qué emigraron. Porque si fue por violencia intrafamiliar, regresarlos al seno de la familia es revictimizar a estos niños y ponerlos ante un gravísimo riesgo, de tal manera, y también deportarlos sin saber que la causa fue porque están tratando de salvar su vida ante el crimen organizado. La deportación resulta gravísima. Y por eso mismo, la preocupación que yo expreso sobre quién debe determinar y cómo el interés superior de la infancia. Me preocupa, lo digo de manera muy clara, que en el artículo 106 dice claramente: el Instituto Nacional de Migración valorará y determinará el interés superior de la niñez para la resolución de la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes. Pero la función del Instituto Nacional de Migración no es esa, no es determinarlo. ¿Cuál es la institución que debe velar y que vela en México por los derechos de la infancia, por garantizar sus derechos, por la protección de esos derechos?
es el sistema DIF. Y si no se garantiza que sea ahí, y no el Instituto de Migración, lo que pudiera suceder es que se les deporte ante un gravísimo riesgo. Esto es una preocupación enorme. Yo la quería manifestar aquí y señalar que no es función del Instituto Nacional de Migración determinar el interés superior. En todo caso, el DIF, con otras instituciones, puede ser que en ese grupo participe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudiera ser que esté la Secretaría de Salud, de Educación, en fin, pero no es del Instituto Nacional de Migración porque no es esa su función. Y además, en el artículo 105, regreso al 105 que me lo brinqué, cuando se habla de la resolución de la situación migratoria, bueno, habría que garantizar un debido proceso. Todo mundo en un Estado de Derecho tiene la posibilidad de un debido proceso. ¿Quién asistiría a un niño adolescente migrante si es que se le va a deportar? ¿Quién? Tenemos que señalar con toda claridad que debe tener un respaldo, una asesoría, un acompañamiento para poder argumentar. Pero además, la ley de migración, y termino con esto, la ley de migración señala que ser migrante indocumentado en México no constituye delito. No se les puede criminalizar, no se les puede privar de la libertad a los migrantes en general y, por supuesto, no a los niños. Yo termino entonces expresando estas reflexiones. Sé que aquí, insisto, hay un enorme interés en hacer de esta una gran ley, verdaderamente garante y protectora de derechos, y que este capítulo 17 yo abogo porque se revise integralmente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada doña Amalia García Macedo, preside la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados, y nos ayuda mucho todas estas observaciones para que la Cámara de Origen las incorpore y no tengan ustedes que verla bajo esa óptica en San Lázaro. Gracias. La senadora doña Rocío Pineda Gochi también nos quiere hacer. Muchas gracias. Bueno, esta sería una pregunta para el licenciado Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, sobre todo partiendo de que esta ley pues debe contener preceptos que fortalezcan a la niñez, no a partir de una victimización, sino ir formando pues en ellos también una conciencia de igualdad, una conciencia de inclusión. Entonces, en ese ámbito de la no discriminación, ¿qué acciones apegadas a la educación puede comentarnos que debemos fortalecer desde este ámbito, encaminadas pues a este término, a estos conceptos transversales de igualdad e inclusión social? Por favor, don Ricardo. Listo. Perdón, no soy senador, entonces no ocupo este sistema regularmente. Bien, sí, me parece cuando mencionaba, senadora, la distribución de responsabilidades y competencias, creo que ahí la iniciativa puede entrar a mucho mayor detalle en lo que tiene que ver con responsabilidades de secretarías de Estado, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, y en particular de la Secretaría de Educación Pública. El adultocentrismo que existe en el marco legal es también un adultocentrismo que está en la cultura social, en la cultura ciudadana, y tiene un componente muy fuerte en la educación. Nuestra educación no ha sido tampoco basada en la perspectiva de hacernos sentir, saber
reconocernos a los ciudadanos como sujetos de derecho, y esto, aunque se ha ido incorporando paulatinamente en los contenidos de la educación en todos los niveles, no está totalmente descrita, y me parece que no está totalmente descrita la perspectiva en contra del adultocentrismo. Entonces, las responsabilidades de las instancias educativas, de las secretarías de educación y del Sistema Nacional de Educación respecto de esta materia, de los contenidos, y también las responsabilidades de formación de los funcionarios públicos, básicamente de los funcionarios que toman las decisiones en los tres poderes, en los tres órdenes de gobierno, pero la capacitación de los funcionarios públicos en materia no solo de derechos humanos en lo general, sino de la protección de niños, de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es un tema realmente que ha estado en el ámbito de capacitación de los DIFs, del DIF nacional, de los DIFs estatales y municipales, pero que no pasa por la capacitación de otros sistemas que sí existen en todo el país, sistemas de capacitación de funcionarios públicos. Y quisiera aprovechar el primer tema, que es la relación con el Sistema Nacional de Educación, para decir también que la ley podría tener una mucho mejor descripción de la relación de este sistema que se propone con otros sistemas nacionales que existen. El Sistema Nacional para atender, prevenir, eliminar la violencia contra las mujeres, el Sistema Nacional de Atención e Inclusión, de Promoción e Inclusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación. Tenemos una enorme cantidad de sistemas que existen en el país, y al menos creo que será la experiencia de muchos, pero desde la perspectiva de los sistemas que yo conozco o en los que participo, esta visión sobre niños y niñas y adolescentes no pasa. Es un tema que no está, que no se ve ahí, incluso en aquellos que tienen que ver con la prevención de la violencia. La relación entre los sistemas, los mecanismos de información entre los sistemas y en específico el Sistema Nacional de Educación, sin duda ayudaría. Gracias, don Ricardo. Corresponde ahora a la senadora doña Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, senador. Pues la verdad es que la diputada Amalia García dijo muchas de las cosas que yo quería expresar en torno al apartado de migrantes. Me parece muy atinada cada una de pues toda su intervención en sí. Me parece que tiene que ser tomada en cuenta. Y yo solamente les pediría a las organizaciones un ejercicio que hemos estado haciendo con todos en estas audiencias públicas, es que nos hagan llegar sus irreductibles. No estoy pensando que los hagan aquí de volada, sino que nos hagan llegar a las presidencias, a las 6 presidencias de estas comisiones dictaminadoras, sus irreductibles, para que nosotros lo podamos tomar en cuenta la próxima semana en la discusión que estaremos dando en las comisiones. Muchísimas gracias y felicidades a los 6 presidentes y presidentas por este ejercicio. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Hay algunos de los senadores que presiden comisiones que me han pedido el uso de la voz. Pregunto si algún legislador adicionalmente quiere intervenir. Sí, senadora Adriana Dávila, por favor. Bueno, primero reconocer el trabajo que se está haciendo por parte de las presidencias de las comisiones, pero especialmente la participación de las organizaciones civiles que han estado al pendiente para enriquecer esta iniciativa. Lo dijimos desde el principio que el esfuerzo es noble, loable, es importante, la iniciativa es muy buena, pero puede ser mucho mejor en términos de lo que se está planteando. Hacer un esfuerzo de esta naturaleza implica, desde el proceso de una iniciativa preferente, integrar todas las opciones y todas las voces que se puedan, pero también hacer un trabajo sumamente responsable. Yo escuchaba con interés la participación de quienes representan a los DIF municipales. Efectivamente es la primera puerta de acceso de los niños a
a la política pública también, y me parece fundamental que no se deje la voz local fuera, ¿no? Es una voz que tenemos que escuchar muchísimo, porque desde el centro las cosas se ven completamente distintas. En la parte cupular las cosas se pueden hacer de una manera muy simple, se puede plantear la creación de nuevas figuras, la creación de una nueva procuraduría como se establece, que en principio en el grupo parlamentario tenemos alguna duda de si tenga que llamarse una procuraduría, pensando que la protección de los niños y las niñas no es un asunto de criminalización. Entonces nos parece preocupante, por ejemplo, el nombre, bueno, o por lo menos nos gustaría hacer un planteamiento distinto, y bajo esa perspectiva es fundamental que en el proceso de discusión que tengamos en la siguiente semana, una vez que se hayan recibido ya todas las propuestas que se tienen de los legisladores y legisladoras, tanto de diputados y senadores, podamos hacer nosotros un ejercicio de discusión en el que tengamos todavía esa retroalimentación de estas organizaciones y de los DIF municipales. Yo sí pediría recibir una opinión mucho más intensa, mucho más clara, porque creo que es ahí donde no solo se basa el tema del presupuesto. Por ejemplo, el consejero jurídico decía el día de antier que no se trata de crear nuevas instancias porque no había presupuesto, pero de todos modos esta iniciativa va a requerir presupuesto. Y el asunto es de dónde vamos a estirar más la cobija y a qué le vamos a quitar, ¿no? Si yo creo que a partir del 15 de noviembre, pues los diputados estarán viendo a dónde van a recortar y a dónde vamos a sumar. Ha habido una tentación en la administración pública que no critico, pero que me parece importante, de la creación de nuevas áreas en donde se ven los mismos temas. Y no quisiera que en la discusión de una iniciativa de esta envergadura, pues la creación de nuevas áreas fueran solo eso, nuevas áreas inoperantes. Tendrían que ser áreas que aterrizaran especialmente la parte política pública. Siento que a veces nos basamos en una discusión, en una iniciativa como esta, de solo pensar en los derechos de los niños y niñas como si ya fueran víctimas, o sea, los vemos desde el principio como si fueran víctimas, pues más bien veámoslo como eso, como seres humanos en el procedimiento desde que nacen, y veamos de qué manera se pueden integrar todos esos derechos y esas obligaciones también de los padres en su planteamiento. Yo quisiera que en la perspectiva que se discutiera una vez ya con el articulado, no se dejara de lado lo que la senadora Luisa María Calderón ha estado planteando, que no veamos al niño como un ente separado de la parte de la familia, llámese familia como sea, ¿no? Y aunque lo plantea muy bien la diputada Amalia García cuando dice las causas de la parte de la migración, pues todos los niños, uno de sus derechos es un derecho a tener una familia, sea esa donde nacieron o sea otra que pueden tener mejor. Entonces, nada más el concepto de familia no lo basemos solo en aquellos padres o en aquella madre que dio a luz o aquellos padres que dieron la vida. Basemos el concepto familia en la parte integral, porque me parece que una institución, la más que hemos descuidado, es la institución familia. Y ojo, no hablo de papá y mamá. Por supuesto que para muchos, y en nuestro pensamiento sería lo ideal, pero sí hablo de lo que significa el concepto familia, llámese papá solo, mamá sola, mamá con tías, con primas, en fin, abuelas, ¿no? El concepto familia. No lo discutamos solo desde esta perspectiva, y es solo lo que quería plantear. Gracias, senadora Dávila. Debo también destacar que la senadora Mariana Gómez preside la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, entonces tiene mucho que ver con el tema de la migración. En el caso de la senadora Dávila, preside la Comisión contra la Trata de Personas. Nos ha pedido también el uso de la voz la diputada Verónica Juárez, que preside la Comisión de la Infancia. Por favor. Sí, muchas gracias. En principio, reconocer y agradecer todas las intervenciones, que finalmente hay muchas coincidencias. Que hay coincidencias en la necesidad de una ley general en la que todos hemos estado coincidiendo, pero también compartiendo de la necesidad que podamos tener una ley a la altura como se lo merecen las niñas, niños y adolescentes. Pero me parece también que en sus exposiciones hay reconocimientos y aciertos fundamentales que tiene la ley. Yo particularmente quisiera hacer una pregunta, porque me parece fundamental, porque nos dejan algunas tareas, lo que ya se decía, todo lo que tiene que ver con la reglamentación del párrafo tercero del artículo primero, que me parece fundamental en la exposición que hacía Ricardo Bucio,
Por supuesto que la importancia que tiene la participación de los gobiernos municipales y también la importancia que tendrán que ver, de aprobarse la ley como se está planteando en el sistema, la participación de los DIF municipales, que todo el mundo sabe dónde se encuentra uno, que todo el mundo sabe llegar, pero también las funciones y atribuciones que tendremos que darles para la garantía de derechos. Y por supuesto que coincido con todas y todos con lo que tiene que ver que para eso necesitaremos presupuesto, que si bien es cierto que se dice que ahora no se habla de manera particular en la iniciativa que se ha presentado, pues tendremos que discutirlo sin lugar a dudas, porque una ley de esta envergadura, por supuesto que requiere recursos. Yo quisiera preguntar de manera particular al doctor Carlos Pérez Vázquez, porque nos hacía en su intervención también la necesidad de crear una jurisdicción especializada. Y hablábamos ya que además es uno de los aciertos que tiene esta ley, que hay que reconocerlo, todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones que a veces nosotros decíamos, es que la iniciativa está hablando de derecho familiar, ¿cómo? ¿No? Estamos ahí violando, estamos, no son, pero no, más que violar, no son atribuciones nuestras para legislar, había dudas en un principio inclusive. Pero cuando usted menciona sobre el crear una jurisdicción especializada, ¿lo plantea que esta ley tendría ya que preverlo o es alguna de otras de las tareas que se nos deja a los y las legisladoras para preverlo en otro momento? Gracias.